Listo, entonces continuamos con este tema, con la metacognición, hablando de ese desarrollo en cuanto es el aprendizaje o los pensamientos, cómo podemos trascender, que es un término que se, que se enseña mucho en las fundaciones, de que nosotros podamos conseguir esa trascendencia, que podamos lograr que algo que veíamos por encima de nosotros, que a través de, a través de unas estrategias y a través de una planeación, que nosotros podamos superar eso y poder ver los problemas desde desde una postura en la que nosotros podamos tener más el control de ellos o que no nos afecte en el hecho de seguir mejorando y en el hecho de no rendirnos, sino más bien tomar unas medidas que puede ser por medio de disciplina o puede ser por medio de actitudes que nos ayuden a impulsar la rehabilitación. Entonces, en esa metacognición, pues nosotros hemos visto cómo podemos hacer un análisis y podemos hacer un recorrido por todas las cosas que de alguna forma han estado ahí, pero que de pronto no hemos detectado, pero que también hacen parte de la problemática. Cuando estaba hablando el apóstol de que nosotros podemos ir más allá, pues también significa de que nosotros no solamente nos quedemos viendo cómo algo nos ha afectado, sino cuando empezamos a darnos cuenta que hay una parte de pronto no tan fácil de notar, o que de pronto hace parte de un inconsciente de nosotros, pero que siempre está actuando y que siempre está teniendo unas reacciones frente a lo que se hace evidente en los comportamientos de nosotros y, y pues en el estilo de vida que llegamos a adoptar y que fue progresivo en la adicción. Entonces, la metacognición yo creo que es una postura en la que la parte cognitiva empieza a existir para nosotros y en la que nosotros también vamos identificando. Hay una etapa en el proceso de rehabilitación que consiste en la identificación. Y en la identificación no es lo que dice de pronto en el documento de identidad de nosotros o como cuando llenamos una hoja de vida, cuando de pronto nos regimos a unos términos técnicos para describir algo en nosotros que pueda, digamos, mostrar las cualidades buenas y las cualidades débiles, sino cuando también empieza a incluir, digamos que la honestidad, cuando empezamos a hacer esas equivalencias en nosotros y en la que vemos que no nos hemos dispuesto para todas las cosas que nos convienen, para todas esas cosas no nos hemos dispuesto de la misma manera. Ya que no nos hemos sometido o no nos hemos expuesto al aprendizaje, de pronto de la misma forma en la que nos hemos expuesto a los factores de riesgo. Que a veces no hemos estado presentes en las cosas de la fundación, a veces no hemos estado presentes de la misma forma en la que de pronto estamos presentes
en otras cosas que de pronto no están pasando en la fundación. O sea que la persona que está en un proceso de rehabilitación a veces puede estar alimentándose de, de algo que está pasando por fuera de la fundación. La persona, digamos que cuando frecuentaba el consumo o cuando abusaba del consumo, a veces era capaz de estar por fuera de lo que estaba pasando en ese momento, intentando solucionar muchas cosas que no estaban pasando en ese momento, que ya habían pasado, que existía la probabilidad de que pasara o de que no pasara, y la persona se aislaba de su propia realidad, así se encontrara sentado en una silla, así se pasara con su familia. Por eso a veces el adicto no, no tiene como, no frecuenta el lugar donde está. O sea, que tiene la mente a veces en otras cosas. El adicto de pronto consumía y, y lo que lo podía mantener en su casa, pues era de pronto que tenía el consumo o que consumía dentro de la casa. Pero cuando no había consumo y estaba en su casa, no tenía la mente ahí. Así la familia de pronto dijera que vea lo que tan bacano que está compartiendo con nosotros, nos alegra que esté aquí, casi no lo vemos, pero a veces la persona estaba ahora pensando en que si no tenía consumo, no estaba ahí. Y lo materializaba yéndose de ahí, porque al final la persona no, a veces no toleraba estar en un lugar donde no se encontrara y donde no tuviera relación con el consumo. Entonces, así la persona estuviera compartiendo, a veces se nos hacía fácil compartir, pero cuando había consumo. Entonces, la persona ya cuando entra a una fundación, a veces puede encontrar que, que las cosas con las que se encuentra en la fundación no son compatibles con lo que está pensando, con lo que está queriendo, porque de pronto el cuerpo o su parte cognitiva le está pidiendo volver a la sensación que le genera el consumo. Entonces, si nosotros hablamos de la metacognición en esa parte, pues lo que nos están enseñando a nosotros, digamos que es vivir sin droga, digamos que puede empezar por ahí. Y el contexto de la fundación, digamos que se presta para una vida sin drogas. Y de pronto en esa etapa de identificación, pues uno a veces no se identifica con ese contexto que se presta para vivir sin droga. Porque a veces uno extraña, porque puede estar pensando uno en que la droga no era tan mala, en que de pronto, eh, si hoy estoy aburrido con algo, entonces yo me acuerdo de que la droga yo me la consumía y me hacía sentir menos aburrido. Digamos que aislándonos de las consecuencias que traía para nosotros, pero entonces en ese contexto de la fundación a veces sentimos que no nos están enseñando nada, porque todo es sin droga, digamos. Entonces la persona se siente todavía que es un adicto,
en el sentido de que extraña y de que se siente más identificado allá afuera, de que allá afuera desarrolla más el autoconocimiento en el consumo que lo que puede desarrollarlo en la fundación. Entonces ahí se afecta la metacognición, porque pues, la educación que se da en estos espacios es para fortalecer ese contexto que se está viviendo, en donde le dicen a uno que todo es terapéutico, en donde le están diciendo que todo se mueve bajo la mentalidad de no consumo o del cambio o de la transformación, y a veces uno encuentra, ya sea en el proceso del compañero, ya sea en la fundación en la que estuvo antes, ya sea en el entorno familiar, encuentra cambios, encuentra condiciones que lo hacen dudar a uno de que si aprender es lo que vale la pena. Cuando uno ve que su familia, ¿qué hacía la familia de nosotros o de la mayoría? ¿Qué hacían en diciembre? Y me dicen allá en el Verdejo. ¿Qué es lo que hace una familia normalmente en diciembre? Pues vivir la fiesta a la manera de ellos. Tomando licor, sin tener en cuenta lo que a nosotros nos afecta. Entonces, cuando uno ve eso, y uno ve, no, pues a mi familia le va bien tomando licor. O sea, ellos pueden celebrar y no pasa nada. A ellos no se les mueve nada. Es más, ellos hasta se reúnen, o sea, hasta llaman más gente a que se una a esa celebración. Y uno por dentro piensa, ¿será que me están llamando a mí? ¿Será que yo estoy invitado también? ¿Será que se les olvidó invitarme? Pero si yo les digo que me inviten, ellos acuerdan de mí y me invitan. Entonces a veces se pone uno como a tener fijaciones, ¿no? Entonces dice uno, no, pues que usted compañero, usted a mí me mandaron a hacer dos aseos, el compañero uno, ¿por qué al compañero le regalaron otro plato de comida y a mí no? Y empieza uno, sin darse cuenta, pues a, a quitarle el valor o la importancia al aprendizaje, o a la educación, o a la formación. De pronto a ese esfuerzo que me corresponde a mí, que a veces veo que no, que a veces veo que hay cosas que son grupales, pero a veces siento que es conmigo, que me están como exigiendo a mí, y entonces a veces se desconecta uno del aprendizaje cuando tiene esas fijaciones, se pierde la identificación, cuando uno ve que el otro no es el mismo, o no está viendo el mismo proceso de uno, mi familia, no, es que yo estuve en otra fundación y esto no es así, y a veces hasta como familias o como personas que estamos en la fundación y como a cualquier persona, a veces se le mueven Uno de los momentos más peligrosos en la rehabilitación no es a veces se mueven esos pensamientos y que esos pensamientos no tienen un filtro, o sea que pasan como de una, de una parte a otra sin que puedan ser detenidos, sin que sean evaluados, sin que tengan una estrategia para que puedan ser una fortaleza y para que puedan ser de apoyo en el proceso.
sino que digamos que son como unas reacciones que son inyectadas a la realidad de la persona y que a veces la llevan a estar desconectada, así esté sentada en una clase. Entonces, el aprendizaje de aquí, digamos que es para el diario vivir y también es para el proceso de vida. Yo me acuerdo cuando yo salí de la primera fundación, yo cuando atravesé la puerta, yo dije, me voy a olvidar de todo lo que me dijeron acá, no quiero volver acá, no quiero saber nada de acá. Pero entonces ahí uno es donde da cuenta de que estuvo buscando el aprendizaje que le seguía ofreciendo lo de afuera. Ya que aparentemente uno está viviendo un ciclo en donde va a volver al mismo punto. Pero a veces el hecho de estar en la fundación, a veces para uno ni siquiera representa un ciclo porque es como si nunca hubiera entrado. Ya que de pronto le hicieron contención a la persona, pero a la mente no hubo quien la sacara de allá. Y para eso también es la metacognición. Para cuando la persona empieza a cambiar su contexto y a pensar que ese contexto le puede brindar algo en la vida, de que no está perdiendo el tiempo, de que no va a vivir esa estadía en la fundación en vano, sino que empieza a alimentarse o a ser receptivo y a vivir esa etapa de su proceso, así hayan cosas con las que en algún momento no ha estado de acuerdo. Porque hay etapas en las que nosotros no estamos de acuerdo con algo y que ahí debemos como ser críticos, sea, hacer una evaluación y mirar qué es lo que hace parte de la metacognición y qué no está haciendo parte de la metacognición. O sea, que de verdad nos puede ayudar a nosotros a pasar por ese espacio, que el espacio nos afecte positivamente para lograr un desarrollo en ese autoconocimiento, en esa identificación. Entonces, hay algo que digamos que el contexto de la fundación nos brinda, pero que tiene que también hacer parte de una experiencia en la persona. Porque nosotros cargamos experiencias. Nosotros hay unos que tienen experiencia en un cierto arte, en ciertos temas. Hay personas que pueden entablar un diálogo con una claridad en ciertos temas. Digamos, el que sabe de cocina, sabe explicarle a otro cómo cocinar, puede enseñarle a otro, pero a veces uno llega a la fundación y no quiere adquirir ninguna experiencia ahí. Solo, solo reacciona de una forma en la que no quiere demostrar indiferencia, pero que sí está siendo indiferente porque no está viviendo ahí, como si tuviera, como si tuviera otra casa. Y el apóstol acá nos ha hablado de la casa 1 y de la casa 2. El apóstol ha hablado que la casa 1
para los que estamos en la fundación, ¿cuál es la casa 1? ¿Cuál es la casa 2? La casa 1 es la fundación y la casa 2 es el lugar de nuestra familia. La casa 1 es la fundación. La casa 1 es la fundación. Y la casa 2 sería nuestro hogar, con nuestros familiares. Bueno, digamos que dentro de la casa 1 es la fundación. Pero en esa casa, como, digamos que están las dos casas. Pero si usted tiene, pero usted quiere tener 3 neveras en la casa 2. Y en la casa 1 no quiere tener nevera. En la casa 2 quiere tener 2 camas, pero en la casa 1 no. En la casa, en la casa 2 quiere pintar. En la casa 1 quiere construir el árbol de Navidad. Quiere que le canten los cumpleaños. En la casa 2. Pero en la casa 1, digamos que no hay ni muebles, ni platos, ni ropa. En la casa 2 de pronto, si se daña algo, dice, no, eso dejémoslo así, porque yo aquí casi no vengo. Entonces, si en esa casa 1, que es la fundación, uno a veces se siente como un extraño, y uno a veces dice, pero ¿cuándo es que salgo aquí? Pues, ¿qué va a poder aprender en esa casa 1 si no la barre, si no tiene una silla, si no, si no tiene ni estufa, ni nada? Entonces, qué le va a transmitir la casa 1? Por eso, también algo de lo que se habla en la casa 1, o sea, en la fundación, es el sentido de pertenencia. Si usted no pertenece a la fundación, es porque de pronto puede estar uno uniformado, pero a uno no le importa qué pase. A uno no le importa cómo está el grupo, no le importa si vio a otro hablando de que está aburrido, no le importa de pronto si el otro infringió alguna norma, y pues tampoco le va a importar a uno lo que pase o no pase con uno en esa casa 1. O sea que ahí la metacondición se ve bien lejana, cuando tampoco hay ese sentido de pertenencia, porque también esas cosas permiten de que cuidando de esa casa se aprenda a cuidar lo que le va a ir entregando el proceso. No solamente es para que vaya a cuidar la casa de donde salió. De pronto la casa no es la casa que usted dejó, sino la casa que le van a dar. Porque a veces toca ir dejando muchas cosas de esa casa que usted conocía como la conocía. De pronto el que era el fundamento en esa casa que usted dejó, de pronto no es el mismo que va a ser esa columna cuando usted salga, porque de pronto cuando usted salga, a usted le va a corresponder ser esa columna. En esa metacondición, pues a veces la persona quiere seguir dependiendo de las personas que afuera no han dejado de ser coadictas. O sea que no pueden ser columnas ya para el rehabilitado, porque de pronto eran columnas
para la persona que tenía vacíos y que tenía problemas para relacionarse con la sociedad. Entonces, en esa metacognición, pues, yo pienso de que se está ofreciendo una educación en estos espacios, pero para el contexto que se necesita, o sea, para el contexto en el que nosotros ya empezamos a depender de otras cosas, en el que nosotros ya empezamos a tener otras prioridades. Entonces, no sé si de pronto, claro, quería dar este aporte y también abrirle espacio a las demás personas que quieren tomar la palabra y que quieren, pues, traer este tema a tu contexto y poderlo como alinear y poderlo acoplar a la realidad que estamos viviendo en el proceso de rehabilitación. Entonces, si alguien tiene aportes, pueden tomar la palabra. Robinson me dice que hay un video que quiere presentar. Entonces, si lo tienen ahí, podemos proyectar y dar aportes a partir de esto también. Uno de los momentos más peligrosos en la rehabilitación no es cuando el adicto está mal, es cuando empieza a verse bien, porque ahí las familias cometen el error que puede destruir todo el proceso. La recuperación no se mide por los cambios externos de una persona, sino por los cambios internos que todavía están en construcción. El cerebro del adicto todavía está aprendiendo a regular emociones, impulsos y frustración. Aunque parezca tranquilo, amable, motivado, el proceso neurobiológico y emocional todavía es frágil. Lo que la familia no entiende es que las fases del tratamiento existen porque en cada fase se trabaja algo. Primero estabilidad, luego conciencia, responsabilidad y al final reintegración. Saltarte el proceso es como quitarte el yeso porque el hueso ya no te duele. La familia, con sus diálogos incoherentes, ya aprendió, ya se le ve bien, yo lo voy a poder ayudar. Y eso no nace del amor ni del conocimiento. Nace desde la ansiedad, la culpa y la necesidad de que todo vuelva a estar normal. Quieren acelerar el proceso y en ese intento son cómplices de la enfermedad. Es justamente ahí cuando la familia deja de acompañar y comienza a querer dirigir. A veces la recuperación no funciona, no porque el adicto no quiera cambiar, sino porque muchas de las veces el proceso se interrumpe justamente cuando empieza a funcionar. Muchas gracias. Yo creo que lo podemos repetir para volver a escuchar y entender lo que están hablando aquí. Uno de los momentos más peligrosos en la rehabilitación no es cuando el adicto está mal, es cuando empieza a verse bien, porque ahí las familias cometen el error que puede destruir todo el proceso. La recuperación no se mide por los cambios externos de una persona, sino por los cambios internos que todavía están en construcción. El cerebro del adicto todavía está aprendiendo a regular emociones, impulsos y frustración. Aunque parezca tranquilo, amable, motivado, el proceso neurobiológico y emocional todavía es frágil. Lo que la familia no entiende es que las fases del tratamiento existen porque en cada fase se trabaja algo. Primero estabilidad, luego conciencia, responsabilidad y al final reintegración. Saltarte el proceso es como quitarte el yeso porque el hueso ya no te duele. La familia, con sus diálogos incoherentes, ya aprendió, ya se le ve bien, yo lo voy a poder ayudar. Y eso no nace del amor ni del conocimiento. Nace desde la ansiedad, la culpa y la necesidad de que todo vuelva a estar normal. Quieren acelerar el proceso y en ese intento son cómplices de la enfermedad. Es justamente ahí cuando la familia deja de acompañar y comienza a querer dirigir.
A veces la recuperación no funciona, no porque el adicto no quiera cambiar, sino porque muchas de las veces el proceso se interrumpe justamente cuando empieza a funcionar. Gracias, Robinson. Yo creo que pues, en este video hablan de la aceleración que hay en los procesos, mm, que, que pues nosotros quisiéramos que el proceso fuera como como esas cosas que son instantáneas, como el café instantáneo, como muchos productos que vienen, que nomás es abrirlos y ya está. Ya, digamos, en el proceso, una persona cuando ve que inicia un proceso, empieza como a pensar y a decir, uy, estamos cambiando. Yo antes no quería, ahora sí quiero. Y empieza a sentirse preparada para afrontar todo. Entonces la persona dice, pues si yo ya estoy dentro de la fundación, empieza a verlo como si eso ya fuera a tener toda la voluntad. Entonces la persona a veces dice como que, uy, pero yo antes no quería, yo antes no creía, ya estoy como viendo cambios, ya estoy como que viendo que sí quiero. Ya está viendo que de pronto ya puede ser otra persona. Por lo menos yo tuve un momento donde ya estaba abusando tanto de la sustancia que yo dije, ya estoy aburrido y me quedé y me encerré y duré 4 días sin consumir. Entonces, ya viendo uno que ya 4 días sin consumir, uno ya dice, yo estoy preparado para la vida y para conquistar el mundo. Estoy preparado para ser la mejor versión de mí. Ya estoy preparado para decirle sí a todo lo bueno. Como la persona cuando dice, yo, yo ya necesito salir de aquí porque yo ya, yo ya sé que voy a hacer todo lo correcto. Y entonces en ese video hablan de eso, de que un momento de riesgo cuando uno te ve bien. Porque cuando uno se ve bien, es como si uno haga de cuenta que una persona no sabe nadar y empieza a buscar en YouTube cómo aprender a nadar. Y entonces de los mejores profesores virtuales de cómo aprender a nadar. Y después de hacer el curso de 48 horas de cómo nadar, se tira a una piscina solo. Y la piscina puede ser como le pasaba a Kiko, que la piscina era hasta las rodillas y está ahogando. Porque a veces no, porque a veces no se deja que la persona aprenda. A veces no se respeta como ese proceso. A veces yo puedo ver a mi compañero que el líder no le dio permiso y yo le quiero decir, pobrecito usted, yo le quiero a veces decir, pero tan injusto, y a veces no dejo que consiga poder atravesar esa etapa y poder transitarla a un ritmo que así se demore, que la pueda terminar.
Y a veces eso pasa, como dice en el video, también por parte de la familia. A veces uno dice, no, pues ya, yo creo que ya lo dejamos mucho tiempo acá. O sea, a veces la familia se toma responsabilidades que le corresponden es a la persona que está en el proceso. Entonces no hablan con el médico, sino que hablan con el paciente. Entonces le dicen, pero venga, usted ya se siente bien. No, pues entonces no se tome más esa pasta. Porque yo confío de que usted se siente bien y yo confío de que si usted se siente bien, porque su organismo está bien. Y a veces el organismo no está bien, sino que hay que respetarle como unos tiempos en los que a veces hay como contradicciones. Se está hablando de eso en también. En este tiempo donde a veces hay contradicciones, a veces es porque hay un aprendizaje que se está dando, pero que obviamente tiene que costar, en que la persona tiene que dar cuenta de que debe pagar un precio y de que las cosas no son tan fáciles. Y es que eso también lo puede impulsar a cosas mayores. Tampoco es que esté viviendo o pagando un castigo por el estilo de vida que tuvo, sino que también tiene que ser justo y pensar que si quiere crecer, pues también hay que pasar por ciertos sacrificios, por ciertos desiertos, en los que a veces le van a faltar algunas cosas, pero que esas cosas le van a enseñar a más adelante poder transmitir cosas positivas a otros, poder entender los procesos que todos deben pasar también. Entonces, vamos con las personas que quieren dar sus aportes. Perfil tienen la mano levantada. Sí, señor líder Felipe. Bueno, digamos que este video en cuanto a la metacognición nos lleva a reconocer esa etapa de sobreconfianza que podemos llegar a tener en un proceso. Entonces marcamos límites con nuestra familia para sostener este proceso. Es cuando dejamos aparte a todo coadicto y con valentía dominamos nuestros impulsos y afrontamos el proceso y sus fases, tomando y forjando una nueva identidad y pensamiento con un sentido de pertenencia tanto por el hogar como por el tiempo que invertimos en un proceso. Entonces allí crece esa conciencia de restauración y de rehabilitación. Le doy paso a mi compañera Sara. Buenos días. Pues estamos hablando de la metacondición, ¿no? La metacondición es pensar sobre nuestro pensamiento, y pues en la rehabilitación yo considero que eso es conocernos a nosotros mismos nuevamente, porque cuando nosotros estamos en un consumo, pues anestesiamos nuestras emociones, nuestros sentimientos y reaccionamos sin pensar, y así tomamos acciones sin pensar, sin tener el conocimiento o parar a reflexionar sobre lo que podría suceder con lo que estamos haciendo. Entonces, pues para mí es volver a conocernos, porque uno vuelve a saber cómo piensa, cómo siente, cómo está y muchas cosas pues así. Entonces, para mí es realmente importante también, porque la metacondición nos ayuda a saber cómo controlarnos, a saber cómo vamos a actuar, a tomar una pausa y poder pensar mucho más allá de simplemente tomar la acción y pues hacerlo. Tenemos también que eso nos enseña a detenernos, a pensar y a reflexionar un poco más sobre lo que vamos a hacer, porque muchas veces vivimos en piloto automático, no pensamos,
y no simplemente estamos en automático y no sabemos qué hacer y pues hacemos las cosas sin pensar. Muchas gracias. Ay, le doy paso a mi compañera Juliana. Buenos días, mi nombre es Juliana. Mi opinión sobre el video, pues que muchas veces los cuadritos que vienen siendo nuestros familiares interrumpen el proceso desde tomando, tal vez buscando no hacer el mal, pero pues actuando más bien desde la ansiedad, que el mero hecho de vernos bien, vernos cambios externos, por decirlo así, no teniendo en cuenta pues que necesitamos un tiempo de restauración, de lo que es trabajar mucho, y que no tenemos en cuenta pues la estabilidad, la capacidad de razonamiento y muchas cosas más, pues más bien estamos también chantajeándolos y pues haciéndolos pensar de que realmente ya estamos bien o listos para terminar el proceso, sin antes tomarnos pues el tiempo para cumplir con los estándares, pues para ya salir a la sociedad. Ya ese era mi aporte. Para cerrar aquí, desde el target y darle paso al líder Robinson, pues en el video nos dice que la metacognición nos dice que es la capacidad de detectar esos pensamientos automáticos, de reconocer justificaciones internas y permitirnos identificar las distorsiones que tenemos en nuestro pensamiento. Es como reconocer lo que estoy pensando, qué es lo que me pone en riesgo. Líder Troches. Sí, muy buenos días a todos. Sí, lo que dice Daniela es muy cierto, incluso los aportes que dieron las compañeras también son un poco asertivos del tema y aparte de todo el video que vieron ahorita. Pero tenemos que ponernos realmente a pensar si realmente eso es lo que nos está sucediendo en el proceso de rehabilitación. Si bien sabemos que el proceso de rehabilitación es un sinnúmero de nuevas oportunidades de vida, y no solamente oportunidades de vida, sino una planeación constante de un proceso que poco a poco va a ir tomando más fuerza, pero siempre y cuando nosotros realmente estemos concentrados en lo que realmente estamos haciendo o lo que vinimos a hacer en el proceso de rehabilitación. Entonces, realmente, en términos sencillos, aprender a pensar como realmente o profundamente podemos hacerlo y siendo muy conscientes de lo que realmente vinimos a hacer. La metacognición es un proceso de rehabilitación, es aprender sobre lo aprendido o desaprender y aprender nuevas cosas. En el contexto en este contexto de la recuperación y en la parte terapéutica, es ahí aprender a identificar los pensamientos automáticos. En muchas ocasiones reconocer que esas emociones que tenemos o que sentimos detonan el consumo. Y detectar distorsiones cognitivas. Incluso muchas personas realmente ni siquiera por falta de pronto de herramientas no lo aprenden a distinguir. Evaluar sus propias decisiones o tal vez regular la conducta de manera consciente. En rehabilitación esto significa pasar de actuar por impulso a actuar con conciencia. ¿Por qué es clave en adicciones? Realmente el consumo problemático suele estar sostenido por muchos pensamientos justificables. El solo por hoy, yo lo controlo, es solamente un ploncito, solamente es por el ratico, o porque simplemente me sentí triste, o porque estoy muy eufórico y estoy súper contento. Pero realmente no es así. Cuando nosotros aprendemos a practicar la metacognición, es
a todos esos malos pensamientos darle una solución. Bueno, si pensamos que quiero consumir en el momento, bueno, pero ¿y por qué quiero consumir? Es hacernos a nosotros la pregunta, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero hacer? O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente? Entonces empezar a analizar, a escudriñar realmente cuál de tus emociones te está llevando a un deseo de consumo. ¿Ya? Entonces, muchas veces son como creencias limitantes. Yo soy así y tal vez no puedo cambiar. ¿Ya? Y se vuelve algo limitante, incluso para nuestro pensamiento también. Incluso muchas veces, y yo lo he dicho también a los muchachos, el proceso de rehabilitación no es para los débiles. Realmente es un gesto de valentía que una persona venga a un proceso de rehabilitación, porque es desaprender absolutamente todo lo que ya supuestamente habías aprendido y empezar a aprender nuevas cosas, llenarte de un sinnúmero de herramientas y unos nuevos propósitos que te van a ti a conllevar al éxito, o que te pueden sacar realmente de muchos problemas que tuviste o que tenías. Ya es nuevamente entrelazar esos lazos que tú habías roto en la sociedad, y no solamente en la sociedad, sino en tu familia. Aparte de todo, y tiene que ver mucho con el video que vimos ahorita, realmente un video que es muy asertivo, pero cuando la persona realmente se centra a lo que vino a hacer. Se dice que es unas etapas, y son varias etapas las que tenemos que superar, pero desde la conciencia, desde el por qué, el para qué y de dónde. Entonces tenemos que hacernos las preguntas y son varias incógnitas, pero qué bueno que empecemos poco a poco a conocer más de nosotros mismos y saber cuál es la realmente capacidad que nosotros tenemos para comprender las cosas y dejarnos guiar, adquirir nuevos conocimientos y de forma receptiva adquirir nuevos mecanismos para poder aprender, activar esa parte cognitiva de nosotros que a veces no la hemos activado, realmente no, a veces nosotros ni siquiera nos conocemos o no conocemos nuestras capacidades. Y realmente yo veo aquí personas que son muy capaces e incluso tienen un intelectual alto, pero no lo ponen en práctica. O bueno, podemos decir, lo ponen en práctica, pero para los malos pensamientos, para estar pensando en lo malo, para estar pensando en una evasión del proceso, para estar pensando en qué momento voy a manipular a mi familia y les voy a decir, no, yo ya estoy limpio, yo ya estoy bien, ya me desintoxiqué. Pura fachada. Realmente el cambio no se presenta solamente en la parte física del paciente, sino en la parte cognitiva. Cuando el cerebro empieza a adquirir todos esos conocimientos y los empieza a poner en práctica. Ya, esos son procesos cognitivos. Ya, pero aparte de todo, tener también una planificación. Antes de enfrentar una situación de riesgo, la persona se pregunta, ¿qué siento? ¿Qué podría pasar? ¿Qué estrategia utilizaré? Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a darle una respuesta a todo esto, a todas estas preguntas. Y no obstante, también dentro del proceso de rehabilitación debemos tener un monitoreo constante, pero un automonitoreo, donde nosotros mismos veamos cuál es nuestro avance, si realmente hemos caminado o si hemos pasado de una etapa a otra, pero donde hayamos trabajado un sinnúmero de características que de pronto nosotros vamos a necesitar para la siguiente fase. Aquí en el proceso de rehabilitación en Proyectando Generaciones, sabemos que hay 7 etapas, donde cada una de las etapas debería de trabajarse algo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro hacer. Pero realmente las personas, incluso yo he visto muchas personas que llegan a la 7ª etapa, casi que al fin, y realmente tienen comportamientos de la primera etapa. Entonces yo digo,
tal vez, bueno, no sabían de pronto de la metacognición, o incluso muchas veces se llegaron a pensar, bueno, ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos de consumo o por qué me quiero ir? Pero nunca le dimos la solución ni escudriñamos un poco más allá para poder saber qué realmente podemos hacer para darle solución a estos malos pensamientos. Entonces, les decía, es un monitoreo. Mientras se vive algo experin- experiencial, perdón, experimental, no solamente en la pregunta o no solamente en las muchas preguntas que tienen cada uno de ustedes, sino que realmente la persona muchas veces justifica el solo hecho de decir, o es solamente el hecho de decirle a la familia, míreme cómo estoy de bien, he cambiado, ya no estoy ojeroso ni carihundido, ya estoy gordito y cachetón. Pero realmente cognitivamente, ¿se te ha quedado algo? ¿Tienes algo? ¿Has aprendido? ¿Tienes realmente esas bases que necesitas para poder enfrentar el mundo, a una sociedad? ¿Tienes realmente un manejo de emociones que a ti te van a permitir, obviamente, no frustrarte a la mínima? Cuando de pronto tengas una discusión en tu casa o que tu mamá te regañe por algo que no hiciste bien, ¿realmente le vas a dar buen manejo a eso? ¿Tienes esas bases? ¿Tienes esa estructura? ¿Has construido durante todas estas etapas, así sea la primera, la segunda, la tercera etapa, has construido realmente una columna vertebral que te va a permitir sostenerte en la calle y no llegar a lo mismo de siempre, al consumo? Eso es lo que realmente te debes preguntar. Y si te lo estás preguntando en este momento, empieza a despejar esas dudas. Uy, claro, en la visita pasada yo le dije a mi mamá que cómo estaba de bien, que ya me quería ir, que me diera la oportunidad de irme para la casa, que yo iba a hacer las cosas bien, pero no pasas de ahí, de una cara bonita. Entonces también tenemos que ponernos en evaluación. Después de la situación, ¿qué hice bien? ¿Dónde fallé? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? Esto convierte cada recaída potencial en un aprendizaje y no en una condena. Pero no debes llegar realmente a una recaída para tú entender muchas cosas. Tú lo puedes desde acá, desde el contexto de la rehabilitación, lo puedes hacer. Entonces, también en muchas veces una falta de identidad. En la rehabilitación no solo se deja la sustancia, se construye una identidad y muchas personas no lo han aprendido. Y no solamente no lo han aprendido, sino que no lo han entendido. O sea, que no se tiene una conciencia. Uno les puede preguntar, incluso yo podría hacer el ejercicio ahorita y más de uno se raja. ¿Quién eres? Y hay más de uno que dice, ¿yo? Se quedan pensando y de pronto no tienen las respuestas. Entonces, desde ahí empieza una rehabilitación. No solamente es la parte física, es la parte cognitiva. Entonces empieza a construir esa parte cognitiva también, empieza a sustraer todos esos conocimientos que te van a permitir a ti conocer realmente cuál es la verdad, para qué sirve una rehabilitación, cómo se debe aprender, qué debo hacer para aprender. Y aparte de todo, tener una voluntad de cambio, tener la convicción de que sí lo vas a poder lograr, que ya lo decíamos antes, o yo ya lo incluso muchas veces lo he dicho. No solamente es querer, es hacer. Entonces, ahí les dejo la inquietud, este era como mi aporte. Realmente es un tema que se puede seguir abarcando, es un tema que todavía tiene mucho de dónde sustraer y que yo creo que aquí dentro del marco de la recuperación, eh, todo lo que nosotros aprendamos diariamente es un beneficio para nuestra vida. Es tener como esa conciencia de que todo lo que hagamos positivamente nos va a sumar, obviamente. Pero no solamente nos va a sumar, sino que también nos va a sustraer todo lo malo
que teníamos en nuestra conciencia y los vamos a desechar poco a poco, pero aparte desde el conocimiento. Entonces, muchachos, en resumen, la metacognición en la rehabilitación es tener conciencia, ser responsable, tener un autoconocimiento, saber quién eres, dónde estás y para dónde vas. Aparte de todo, tener un cambio estructural, algo que te vaya a permitir a ti pararte duro. No solamente pararte duro, sino tener una estructura, unas bases sólidas para poder salir adelante en un proceso de rehabilitación. No solamente es fachada, vuelvo y lo repito, es estructura, ya es conocimiento, son bases, bases que realmente poco a poco a ti te van a permitir pararte duro. Una construcción de identidad, aparte de todo. Y no solamente es dejar de consumir, es aprender a observar la mente antes de que la mente dirige la conducta. Antes de llegar a una recaída, tú darle manejo a esos malos pensamientos y decir, pero ¿por qué estoy queriendo consumir en este momento? No puedo consumir porque simplemente me hace daño. Entonces vas a empezar a activar unos mecanismos de defensa que te van a permitir a ti no volverlo a pensar o simplemente ese pensamiento guiarlo de forma positiva hacia otro contexto. Entonces, ese era mi aporte. Yo no sé si de pronto en el Samán tengan aportes. Robinson, Sí, mi líder. yo creo que por el día de hoy podemos dejar el mensaje hasta ahí. Yo creo que, pues yo espero que hayamos podido ver como la esencia del tema y que esto pues también se da utilidad para todas, como toda esa parte cognitiva en la que cada uno de nosotros a veces tenemos como si fueran unas bodegas y en las que nosotros podamos tener como más control sobre esas áreas cognitivas, pues de las que se derivan tantas cosas, de las que se puede derivar la disposición, de las que podemos derivar las buenas actitudes, el optimismo en el proceso, la confianza en el proceso, el trabajo en equipo, todas esas cosas que a veces pues, han sido como obstaculizadas mediante esas fugas geográficas que podemos tener, ese ritmo que a veces no quiere ir de la mano con el ritmo que nos ofrece el proceso de rehabilitación. Y pues que pues, ojalá nos haya servido este tema, este espacio, pues, para fortalecer esa parte, la que nosotros pensemos cómo, cómo podemos aprender y cómo podemos extraer cosas positivas a partir de lo que tenemos, a partir de todas esas capacidades que hay y también reconocer las capacidades en las personas que nos están ayudando. Entonces, pues ya hoy vamos a dejar ahí, cerramos la escuela con ese aporte que nos da Robinson y con los aportes que dieron todos. Entonces, yo creo que ya nos veríamos en la próxima escuela. Si Dios nos permite, nos vemos el día lunes. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que estuvieron ahí pendientes. Y nos vemos en la próxima escuela de desarrollo. Bendiciones para todos, que tengan buen día y después de semana.